Hola, mi nombre es Ricardo Restrepo, médico internista y profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana. Trabajo en el Hospital Pablo Tobón Uribe, atendiendo pacientes en la primera línea de COVID. Hoy vamos a hablar sobre vacunación, tema muy importante ya que empezamos en nuestro país la etapa 1 de vacunación, finalizando y estamos en la etapa 2. Al día de hoy van casi 1,5 millones de personas vacunadas. ¿Por qué vacunarse? Es la mejor manera de obtener inmunidad ante este virus, ante el virus del COVID-19. La vacuna va a hacer que el sistema inmune esté preparado para que cuando entre en contacto con el virus lo reconozca y lo neutralice rápidamente. Es una medida individual. La vacunación te va a ayudar a prevenir la infección por COVID-19 y prevenir la forma grave de la infección, pero también es una medida colectiva. A medida que más colombianos y más personas estemos vacunadas, vamos a lograr la famosa inmunidad de rebaño, con lo cual disminuimos la velocidad de propagación del virus, los casos graves, la presión sobre el sistema de salud, o sea, disminuimos el porcentaje de ocupación de las camas UCI y podemos volver lo más rápido posible a una nueva normalidad que se pueda parecer mucho a la vida que llevábamos antes de la pandemia. Hay muchas dudas sobre los efectos adversos de la vacunación. En realidad son muy pocos, las vacunas son muy seguras a pesar de que fueron estudiadas rápidamente. En todas las vacunas actualmente en el mercado los efectos más comunes son efectos locales, o sea, dolor en el sitio de punción en la vacuna, puede haber algo de enrojecimiento, puede amanecer al otro día como un dolor muscular que impida movimientos bruscos en el brazo, y son los síntomas que se ven en la primera parte de la vacunación, los primeros 24 a 48 horas. Después de las 48 horas de la vacunación, no todos los pacientes, pero algunos pacientes presentan efectos adversos leves, que son efectos adversos sistémicos, o sea, por lo general es dolor de cabeza, pueden algunos presentar fiebre, escalofríos, malestar general, dolores musculares o dolores en las articulaciones, y algún número pequeño de pacientes pueden presentar ganglios, que son como unas pequeñas bolitas que se aparecen en las zonas donde hay infección, principalmente puede aparecer a nivel axilar del lado de la vacunación, pero la mayoría son efectos adversos leves. Son muy pocos los casos o casos anecdóticos donde hay efectos adversos graves. Por eso, durante el proceso de vacunación, principalmente para las reacciones tipo alérgicas graves, después de la vacunación se va a un sitio que tienen dispuestos los sitios donde se hace la vacunación para vigilar estos efectos adversos graves tipo alergias que se presentan inicialmente en los primeros 15 minutos después de la vacuna. Por eso entre 15 y 30 minutos debemos de quedarnos en el sitio de vacunación para vigilar reacciones adversas graves. Una pregunta muy frecuente y que es una pregunta difícil es cuánto tiempo dura la protección de la vacunación. Entonces, esto es algo nuevo, estas vacunas llevan muy poco tiempo desarrolladas. Nosotros esperamos que duremos con una inmunidad prolongada sobre el COVID-19, pero puede que a futuro tengamos que reexponernos a la vacunación, o sea, tener un nuevo ciclo de vacunación para poder reforzar el sistema inmune y aumentar las células y de las defensas contra el COVID-19, como puede suceder en vacunas como la influenza, la vacuna del virus de la influenza que nos vacunamos anual, o puede que haya unos refuerzos que no sean anuales, pero más adelante sí podríamos tener refuerzos sobre la vacunación. Entonces en este momento, pues aunque lo que se conoce es que los anticuerpos pueden durar 6-9 meses, no sabemos con seguridad cuánto tiempo va a durar la protección de la vacunación, porque apenas estamos empezando a nivel mundial con esta etapa de vacunación. Entonces muchas personas nos preguntan por qué vacunarse si ya tuvo COVID. Las personas que ya tuvieron COVID ya pasaron el periodo agudo de la enfermedad, ya han pasado la convalecencia, usualmente 3 meses después de la infección. Lo ideal es que se vacunen porque la vacuna va a repotencializar, por decirlo así, el sistema inmune, el sistema de defensas va a reconocer antígenos que son parte del virus y va a tener una mayor protección contra el virus. Hay algunos casos muy sonados y de pronto ya hay personas que conozcan que algún familiar o algún conocido ha tenido reinfección
por coronavirus, precisamente la vacunación va a evitar que se presenten estos casos de reinfección, porque el sistema inmune, por decirlo así, va a estar más fortalecido para combatir el coronavirus. Y nos preguntan también que cuántas dosis de la vacuna se deben de aplicar. Entonces, en términos generales, si una persona no ha tenido COVID, se va a vacunar 2 veces con las vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sputnik V, la vacuna de Sinovac. Son vacunas que son de 2 dosis, usualmente dependiendo de la vacuna. La segunda dosis está entre los 21 y 28 días después de la aplicación, y tenemos una vacuna que precisamente ha autorizado el gobierno y el INVIMA, que es la vacuna de Janssen. Es una vacuna que es de una sola dosis y probablemente sea la vacuna que vayan a recibir muchos colombianos, porque es una vacuna que tiene muchas facilidades logísticas para personas que viven en zonas rurales dispersas o tienen dificultades al acceso de salud. Tiene la ventaja de que con una sola dosis ya van a tener un buen nivel de inmunidad, y es una vacuna que no requiere ultracongelación ni una mayor logística. Para terminar, hablando de qué hacer una vez me vacunen o qué puedo hacer una vez nos empiecen a vacunar, es muy importante tener en cuenta que la inmunidad máxima de estas vacunas se logra aproximadamente 2 semanas después de la segunda dosis. O sea, mientras dura la etapa de vacunación, igual debe continuar con las medidas básicas para evitar la infección por el coronavirus y para evitar transmitir esta infección a personas susceptibles de tener la enfermedad. Esto incluye el uso de tapabocas, el distanciamiento social y la higiene frecuente de manos. Para las personas que ya fueron vacunadas, que ya llevan 2 semanas después de la segunda dosis, o sea, que ya alcanzaron la inmunidad máxima que les da la vacuna, estas personas igual deben de utilizar tapabocas en sitios donde hayan personas muy vulnerables de la enfermedad. O sea, si van a visitar personas que no han recibido la vacuna y tienen enfermedades crónicas que las ponen en riesgo, o personas mayores de 80 años que de pronto no han recibido la vacuna, deben de utilizar tapabocas. Igual las medidas que se deben de mantener en los sistemas públicos de transporte, como el distanciamiento social, el uso de tapabocas, y en los lugares abiertos al público. Pueden haber reuniones ya pequeñas de personas que están vacunadas sin el uso de tapabocas, y de pronto puede haber reuniones de seres queridos cuando tenemos ya la mayoría de las familias vacunadas, una vez se hayan alcanzado las 2 semanas después de la vacunación, donde hay los picos máximos de inmunidad.